Grabando. Hola, mi nombre es Camila Roa. Mi nombre es Daniela Cartes. Y mi nombre es Isidora González. Y hoy vamos a hablar de qué es el discurso, qué es el lenguaje y cuál es su relevancia para el ser humano. Primero, para dar un poco de contexto, vamos a partir dando una pequeña introducción sobre el lenguaje y el discurso. ¿Qué es el lenguaje? Según la Real Academia del Lenguaje, se define como la facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado o de otros sistemas de signos. En la planificación de la producción de mensajes se presentan al menos 3 etapas diferenciadas. Primero, la etapa de planificación o conceptualización. Segundo, etapa de codificación lingüística o formulación. Y tercero, la etapa de articulación. Tipos de lenguaje. El lenguaje se puede clasificar en lenguaje verbal o no verbal, dependiendo si atendemos al uso de unidades lingüísticas o no. El lenguaje verbal se caracteriza por el uso de palabras con los que se intercambian pensamientos o sentimientos con otras personas. Este tipo de lenguaje puede ser lenguaje oral, que se trata del lenguaje hablado por el que a través de la emisión de sonidos transmitimos un mensaje, o el lenguaje escrito, que se trata de la representación gráfica de los sonidos del habla y que componen el lenguaje. Algunos trastornos del lenguaje escrito pueden ser la dislexia, alexia, disortografía o disgrafía. ¿Qué es el discurso? El discurso es una forma de comunicación en la que un emisor construye un mensaje y lo transmite a un receptor. Es una narración oral premeditada y expresada en actos solemnes y masivos, generalmente políticos, sobre un tema, pensamiento, visión y o conclusión, con el fin de emocionar, informar o persuadir al público asistente. Discurso proviene de la palabra latina discursus, que significa carrera de un lugar a otro, que a su vez deriva de conversación en el sentido de expresión oral de un razonamiento. Un concepto de discurso más específico hace referencia a la acción que ejecuta una persona cuando habla ante un público y emite un mensaje previamente preparado. Este tipo de discurso busca orientar respecto a un tema y es desarrollado de manera tal que capte el interés del público. Tipos de discurso. Los tipos de discurso se dividen en el carácter y función que tienen. Se clasifican en 5 tipos o estilos. Está el discurso narrativo, discurso expositivo, discurso argumentativo, discurso informativo y discurso publicitario. El discurso directo en lingüística se refiere a la forma de escribir las oraciones expresando directamente por el interlocutor, que se expresa mediante los dos puntos, entre comillas, los guiones o globos de diálogos, como sucede en las historietas. El discurso indirecto en el presente o en el pasado expresa que sucede o sucedió en tercera persona, como por ejemplo, Jesús va al supermercado o Jesús fue al supermercado. Ya. Bueno, terminando con la introducción, vamos a pasar a lo principal, que es decir nuestras ideas sobre qué creemos cuál creemos que es la importancia del lenguaje y del discurso en la sociedad actual y en nuestra vida cotidiana. Así que no sé si alguna quiere decir algo. Yo. Bueno, yo creo que el lenguaje es importante en nuestra vida cotidiana porque es como tu forma de comunicarte día a día. O sea, sin lenguaje sin lenguaje no puedes expresarte a los demás, sea donde sea, tanto en la sociedad como con tus amigos más cercanos. Sin lenguaje tú no te comunicas. Sí, Eso, y además como... Ay, no, perdón, habla tú. dale. Ya, que siento que es como súper importante para expresar tus ideas y no sé, como opinión sobre tal tema. Y también escuchar la de los demás. Sí, es como dije antes, así como es como la base de todo, Eso. de la comunicación. El Es como lenguaje, la base de nuestra sí, vida. es como lo usamos todos los días, constantemente, a una edad súper temprana. Entonces es como, y de ahí, desde que empezamos, cuando somos como chiquititos, no paramos nunca más, pues. No, y no solo, o sea, desde que nacemos empezamos a usar el lenguaje, pero Sí, no como el lenguaje lo conocemos, sino como expresiones tipo Eso, de que llora, por sí, ejemplo, un bebé si llora, se sabe que si yo que tiene hambre, y es un tipo de comunicación. eso, sí, es igual.
Y también está el tema de, por ejemplo, los diferentes tipos de lenguaje, que son como el lenguaje de señas, Claro. los como los Lenguaje verbal, sí, lenguaje como con el cuerpo, con imágenes. Es como lo que sí, nombramos en la introducción. sí, sí, todo eso igual tiene que ver harto, es como que todo se complementa, también está el lenguaje, si no es como lo hemos dicho todo el rato, igual está el lenguaje como escrito, sí, y Claro. los modismos de cada país son distintos. Es como que me impresiona así como caleta, que cada país como que cree sus propias jergas y modismos. Y es como, no sé, lo encuentro como muy Claro, y los distintos impresionante. idiomas. Porque Sí, aquí yo po. digo algo y cambia el idioma y es lo mismo que quiero decir, pero es en otro idioma y es como, oh, Sí, Sí, pues po. además que eso, es como cuando uno viaja, pensar que se tiene que aprender el lenguaje de otro país para poder comunicarse mejor con esas personas. Entonces el hecho de que no cada vez, porque hay algunos países en Latinoamérica que igual hablan español, Sí, pero eso, como que haya que aprender distintos lenguajes igual si es que uno quiere ir a otros lugares. claro. Entonces, no sí, sé, siento que el lenguaje es como esencial para nuestra vida. sí. Sí. Y el O lo Y mismo, discurso sí. también, porque pero yo veo el discurso algo más como importante en como lo político. Sí, yo el discurso lo veo como más formal, porque el lenguaje es como, no sé, Mm, lo que estamos haciendo ahora, tipo, estamos por eso hablando, el lenguaje pero es como algo más grande, algo más global y es el como lo discurso es general, como según yo. sí, un subtipo del lenguaje, como una manera de expresar lenguaje. sí, ¿Cachai? Como el discurso Sí, es una manera de expresar el lenguaje en cierto tipo de ocasiones. sí, eso. Además que siento que el lenguaje es como, o sea, el discurso es súper importante, no sé, por ejemplo, creo que lo dijo Lacey, que los políticos, sí, más como ahora que estamos en lo de las elecciones de presidente y todo eso, escuchamos sus discursos, entonces ahí como que uno sí, va pero entendiendo su idea y lo que quieren como sí, proponer y todas esas cosas. porque te intentan Pero, como persuadir para que como que creas en ellos y que estés como de su lado y votes por ellos. Entonces como el discurso es una manera, si lo pensáis como de manipularte, puede ser, no sé, así como muy Sí, al cacho. extremo, pero es como, no sé, tipo, claro, Es y como ah, también tratar de como, convencer, puede claro, ser, o sea, el discurso político. sí, está como eso, todo pauteado sí, para tocar todos los puntos y que te haga razón a ti, po, sí, que como llegue a la gente, todo lo que te dicen se te mete aquí en la cabeza y decir, tiene mucha razón lo que está diciendo, porque sí, esa es la idea de un discurso, po. Intentar como persuadir al otro. sí. Sí. Y eso, no sé, yo siento que es como súper, perdón, llegó mi mamá. No pasa Ya, nada. súper importante en la sociedad como en ese aspecto, porque es como la sociedad va a escuchar como esas ideas que los demás plantean en su discurso, o Sí. sea, en el ejemplo de el discurso político. Y también siento que en el lenguaje la gente a menudo no le da el peso que de lo que en verdad es, que es como lo que ya hemos dicho como todo el rato, que es Eso, algo súper importante y súper algo como fundamental en la vida. Sí, Y yo porque a como, ti como yo, sí, nunca te pues, enseñan qué sé yo, claro, uno tiene un ramo de lenguaje, pero nunca te enseñan como lenguaje en sí, como la importancia del lenguaje, sino que te sí, enseñan pues, ya cómo se construye una oración. Eso, sí, pues, cómo se pone tilde, coma, no sé qué, pero nunca como, o sea, es que sin lenguaje no te podréis comunicar, sea el tipo de lenguaje que sea. mm, sí. Y Además aparte que que, eso, que, dale. y aparte que a nosotros, por ejemplo, en los colegios o en nuestras casas nos enseñan como solamente, por ejemplo, dos tipos de lenguaje, que sería el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Pero no se enfocan más como en otros lenguajes que, por ejemplo, el lenguaje de señas que solamente lo sabe una minoría, sí. o distintos idiomas que también solo lo sabe una minoría, porque ya, bueno, las expresiones ya de cada persona y eso como que no, según yo Sí, no pues, se porque enseña. también está el lenguaje corporal, las miradas, que también son como un tipo de lenguaje. No sé si han visto esto como TikToks que dicen como, así como
la mirada y las cosas que podéis transmitir con la Ay, mirada. sí, Entonces como es que te como, expresan algo. sí, Sí. entonces es como algo súper amplio y es súper interesante. Me encuentro muy Sí. interesante. Y por ejemplo, Y lo yo del creo lenguaje, que no dale. se le toma el peso, como porque es como algo de que lo tenemos desde que nacemos, literal. Ujú. Entonces no nos damos cuenta de lo esencial e importante que es. Lo vemos como, no sé, como respirar. Uno sabe que respira, obviamente, pero uno no le toma el peso a que sin respirar nos morimos. Claro, Es como claro, con el claro. lenguaje y eso, no nos damos cuenta como de lo esencial. Claro. Y solamente el lenguaje como no sirve para comunicarte como solo con personas, sino como, qué sé yo, por ejemplo, con tu mascota. Siempre, Sí, po. aunque probablemente él ni te entienda lo que estés diciendo, intentas como mostrarle cosas, hablarle. Hay gente también que le habla a las plantas y se dice que hablarle a las plantas también las hace crecer más bonito. Entonces, Hay muchas cosas que como, todavía no descubrimos o que lo hacemos, pero no sé. Sí, que no se nos enseña. Sí, sí, eso, como Y que que uno son los tiene que necesarias descubrir solo. igual, porque por ejemplo el mismo lenguaje de señas, yo creo que es como súper importante aprenderlo. Sí, sí, a mí en realidad este último tiempo como si he estado como planteándome aprender porque es como súper importante, lo he visto como hay hartas personas. Imagínate un día, no sé, en un futuro yo voy a estar trabajando, no sé, en la universidad o algo así, y me va a tocar alguien sordo. ¿Qué voy a hacer? claro. Nada, porque no sé, porque nunca me enseñaron, porque nada, ¿cachai? Entonces es como algo que lata, que no lo Hablar enseñan como cuando es otro algo tan idioma. importante cuando puede ser algo tan importante para otra persona. Pero igual como hablar en otro idioma. Por ejemplo, nosotros tenemos el privilegio de poder estudiar otro idioma que Sí, es pues, el inglés y que se usa para El casi todo el idioma mundo y para universal. que vayas se supone que saben inglés. Pero también porque no todo el mundo tiene ese privilegio de poder desarrollar distintos tipos de lenguaje. Sí. sí. Bueno, Además que ah, no aprender, ay, perdón, no, dale, el no dale. aprender igual te está como privando de comunicarte Como, mejor o bien con esa persona, porque ya dijimos, te podía expresar, no sé, le haces como seña o algo así para que te entienda, o le podía Claro, sí. escribir, pero no te podéis como comunicar con esa persona, si es que no sabéis, no sé, ponte tu lenguaje de señas o el idioma de otro, no es como, no te puedes comunicar como lo estamos haciendo nosotros ahora. Ujú. Entonces, eso, de alguna forma te estáis como privando tal vez el escuchar como su idea, opiniones y todo eso. Ya, ¿pasamos a la conclusión? Sí. Ya. Ya, yo en conclusión creo que al lenguaje no se le toma el peso que se le debe tomar. Como que no nos damos cuenta de la importancia que tiene y que en verdad como que nuestra vida se basa en eso. Sí, como que en el colegio tampoco. Y al final uno se tiene que dar cuenta de esto. Yo me di cuenta hace poco, o sea, recién analizando este Y trabajo. con este trabajo, Con este trabajo me di cuenta de como lo importante que era el lenguaje porque nunca me habías como sentado a pensarlo y decir, oye, qué importante esto. No, el colegio claro, tampoco como que te instruyen esto, no te guían. Pero claro. Y también sí, la es como, importancia. Bueno, y en conclusión también la importancia del discurso, que es una manera de mm, expresar algo que tú quieres, de persuadir a las personas, de manipularlas en cierta forma para que piensen en una idea que tú estás dando. O como sea, que sí, los discursos también son súper como importantes a la hora de expresar. sí. Bueno, eso. eso. ¿Ya? Chao, profe. Gracias por Chao, ver gracias el por video. ver.